La tercera contracción atravesó el cuerpo de Ara con una ola de agonía tan intensa que le robó el aliento. Sola en la estéril habitación blanca del hospital privado St. Jude, se agarró el vientre hinchado, hogar de los 3 diminutos latidos que luchaba por traer al mundo. Su teléfono yacía en silencio sobre la mesita de noche. Sus llamadas desesperadas a su marido, el director ejecutivo Damian Blackwood, iban directamente al buzón de voz. Pero Damian no estaba en una reunión de la junta directiva. Estaba al otro lado de la ciudad, deslizando un anillo de diamantes en el dedo de otra mujer. Una historia de dolor insoportable, traición inconcebible y el momento en que todo se hizo añicos. ¿Qué sucede cuando la traición definitiva de un hombre choca con el amor inquebrantable de un padre? Todo bajo la mirada implacable de la ley. Quédate conmigo para descubrirlo. Las luces fluorescentes de la sala de maternidad del St. Jude's emitían un zumbido monótono e indiferente. Para R. Vance Blackwood era la banda sonora del fin del mundo. Cada zumbido era interrumpido por el pitido rítmico de los monitores cardíacos fetales, un trío frenético de tambores galopantes que se hacían eco del caos en su propio pecho. Trillizos. Una probabilidad entre 10.000, habían dicho los médicos con amplias sonrisas de felicitación. Una bendición para Damien y para ella. Estaba destinado a ser la pieza final perfecta de su vida, cuidadosamente construida. «Solo respira, cariño», murmuró una enfermera de rostro amable llamada Grace, mientras le pasaba un paño frío por la frente, empapada de sudor de Ara. «Tu presión está un poco alta. Necesitamos que mantengas la calma. ¿Has contactado con tu marido?» Ara apretó los ojos con fuerza, mientras otra contracción se acumulaba como un maremoto. La pregunta fue un golpe físico. «Está en una reunión muy importante». Consiguió articular la mentira con un sabor a ceniza en la boca. La fusión de Blackwood Industries es el mayor acuerdo de su carrera. Se había repetido esa misma mentira toda la tarde. La repitió cuando rompió aguas en la habitación infantil que había pasado meses perfeccionando con sus 3 cunas idénticas de roble. Se la susurró al paramédico en la ambulancia. Se la escribió en un mensaje de texto a su padre, el juez Arthur Vance, diciéndole que no se preocupara, que Damien estaba de camino y que no era necesario que acortara su conferencia judicial en Chicago. Pero la mentira se estaba desvaneciendo, desgastada por el silencio ensordecedor del hombre que había jurado renunciar a todas las demás. Recordaba el día de su boda en el antiguo juzgado. Una ceremonia sencilla, porque Damian era todavía un emprendedor ambicioso que invertía hasta el último céntimo en su incipiente empresa tecnológica. Su padre, ya un juez respetado, los había mirado con una mirada escéptica pero cariñosa. En privado, había expresado su preocupación por la deslumbrante ambición de Damien. Un hombre que persigue el horizonte con vehemencia, a menudo no ve el hermoso jardín que tiene a sus pies. Ella lo había descartado como una protección paternal excesiva. Ella veía el empuje de Damien como una virtud. Lo había apoyado sin reservas, utilizando su propio fondo fiduciario, un secreto cuidadosamente guardado de Damien, gestionado por su padre para dar a su empresa su primera inyección significativa de dinero en efectivo anónimo. Ella creía en él, ella era el jardín al que él siempre volvería. Ahora ese jardín estaba siendo destrozado, raíces y tallos, y él ni siquiera estaba allí para presenciar la destrucción. «Intentémoslo de nuevo», sugirió la enfermera Grace, con voz suave pero firme. Cogió el teléfono de Ara y pasó el dedo por la foto del contacto. Damian sonreía con un elegante traje y Ara apoyaba la cabeza en su hombro, en una foto tomada el año pasado en la gala de la empresa. Parecían una pareja poderosa, invencible. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, directo al buzón de voz. «Oficina de Damian Blackwood. Ha llamado a mi buzón de voz personal. En este momento no estoy disponible. Por favor, deje un mensaje». La voz era suave, segura y totalmente ajena a la lucha a vida o muerte que se libraba a kilómetros de distancia. Un sollozo escapó de los labios de Ara, crudo y entrecortado. El dolor de las contracciones era inmenso, pero no era nada comparado con el frío temor que se enroscaba en sus entrañas.
No era solo una llamada perdida, era una declaración, era una ausencia tan profunda que se sentía como una presencia, un fantasma frío y desdeñoso en la habitación. La doctora, una mujer severa llamada Doctora Albright, entró con la mirada fija en los monitores y el ceño fruncido. Los latidos del corazón de los bebés muestran signos de angustia, el del bebé C en particular. Elara, tal vez tengamos que considerar una cesárea de emergencia. ¿Ha llegado ya su marido? Necesitamos su consentimiento si tú no puedes darlo. Las palabras la golpearon como agua helada. Consentimiento. Una decisión sobre su cuerpo, sobre la vida de sus hijos, y el hombre que se suponía que era su pareja estaba donde el pánico agudo y ácido se le subía por la garganta. Se incorporó apoyándose en los codos, con la vista borrosa. No, dijo con voz ronca. No, no lo entiende. Él tiene que estar aquí. Lo prometió. Prometió que estaría aquí. Anoche mismo le había acariciado la cara con las manos, recorriendo con el pulgar el contorno de su mejilla. Pase lo que pase, le había dicho Ara, con voz baja y convincente. Tú y estos bebés sois mi mundo. Nada me impedirá estar en esa sala de partos. Otra mentira. Los cimientos de su vida se habían construido sobre ellas. Cuando una nueva contracción desgarradora se apoderó de ella, obligándola a gritar con todas sus fuerzas, Ara Vance Blackwood finalmente lo entendió. No solo estaba de parto, estaba sola, y el hombre que era todo su mundo había decidido deliberadamente no estar allí. Su silencio no era casual. Era una respuesta, mientras que St. Jude's era una sinfonía de máquinas pitando y gritos de dolor. El restaurante Gilded Lily era un oasis de elegancia silenciosa. Las lámparas de cristal derramaban luz sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, y el aire olía a trufas, dinero antiguo y perfumes caros. En una mesa apartada, Damon Blackwood sostenía una pequeña caja de terciopelo en la mano. Frente a él, Isabel Croft observaba cómo sus labios se curvaban en una perfecta sonrisa depredadora. Ella era todo lo que Ara no era. Mientras que Ara tenía curvas suaves y una calidez gentil, Isabel tenía ángulos afilados y un fuego frío. Su vestido carmesí era un golpe de rebeldía contra los tonos apagados del restaurante. Su cabello rubio era un casco elegante y pulido. Era la vicepresidenta de adquisiciones de una empresa rival, una mujer que Damien había conocido durante las negociaciones de la adquisición hostil en las que supuestamente estaba inmerso. ¿Es esto, Damien? Isabel ronroneó con voz baja, llena de expectación. ¿Es este el último detalle del que tenías que ocuparte antes de que podamos empezar de verdad? El teléfono de Damien vibró en su bolsillo. Echó un vistazo al identificador de llamadas. Pulsó el botón de silencio, apretando la mandíbula durante una fracción de segundo antes de relajarse y volver a esbozar su encantadora sonrisa. Era la 10ª llamada en 2 horas. El zumbido era como un mosquito molesto, un recordatorio de una vida que estaba extirpando quirúrgicamente. El pasado es el pasado. Isabel, dijo con voz suave como el whisky añejo. Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de satén negro, había un anillo de diamantes. No era un anillo modesto y esperanzador como el que él le había regalado. Era un arma, una declaración de victoria de 7 quilates con corte esmeralda, tan brillante que parecía absorber la luz de la habitación. Isabel contuvo el aliento. Sus ojos, del color del hielo glacial, se agrandaron. Ara es complicada. Damien continuó con la palabra complicada, un eufemismo para referirse a los trillizos que ella llevaba en su vientre. En su mente ya había reformulado la narrativa. El embarazo de Ara no había sido un hito feliz, se había convertido en una trampa, un lastre doméstico que frenaba sus ambiciones. Isabel, por otro lado, entendía el poder. Entendía el cálculo despiadado del éxito. No quería una guardería, quería un puesto en la junta directiva. Es una buena mujer, dijo, en un gesto de reconocimiento a los años que estaba descartando. Pero representa una vida que ya he superado. Tú, tú eres el futuro, eres mi igual. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto. Damien, por favor, los médicos están preocupados. Te necesito. Lo borró sin pensarlo 2 veces. Estaba cerrando un trato, solo que era un tipo diferente de fusión.
¿Y los niños? Isabel fijó la mirada en el diamante. Era la única pregunta que importaba, el último cabo suelto. Se les mantendrá, por supuesto, dijo Damian con desdén. No soy un monstruo. Crearé un fideicomiso. Llevarán mi apellido, pero mi vida real, estará contigo. Eso era todo lo que ella necesitaba oír. Los niños eran una obligación financiera, no emocional. Un problema que debía resolver su departamento de contabilidad. Damon le tomó la mano izquierda. Sus dedos eran largos y delgados, y sus uñas estaban pintadas del mismo rojo sangre que su vestido. Mientras comenzaba a deslizar el anillo en su dedo, pronunció las palabras que había ensayado. Isabel Croft, eres la mujer más brillante, apasionada y formidable que he conocido jamás. Quiero construir un imperio contigo. ¿Quieres casarte conmigo? En ese preciso momento, a kilómetros de distancia, el doctor Albright gritaba órdenes. La estamos perdiendo. Llévenla a la sala de operaciones ahora mismo. Código azul. Maternidad. Los ojos de Ara se voltearon hacia atrás. Los monitores emitían una alarma frenética mientras los latidos de sus hijos no nacidos se debilitaban. Pero en el capullo aterciopelado del lirio dorado, solo se oía el sonido del sí triunfante y sin aliento de Isabel. El magnífico diamante se deslizó perfectamente en su lugar, sellando la promesa. Damian se inclinó sobre la mesa y le dio un beso fuerte y posesivo que sabía a champán y traición. La leve vibración de su teléfono en el bolsillo, un último y desesperado mensaje de la enfermera Grace, pasó completamente desapercibida. Había tomado su decisión. Había puesto un anillo en su futuro y al hacerlo, había firmado la sentencia de muerte de su pasado. No sentía culpa, solo la emoción embriagadora y estimulante de un trato bien cerrado. Levantó su copa hacia nosotros. Brindó con Isabel, mirándola a los ojos, por Blackwood Croft. Isabel hizo chocar su copa contra la suya. Por el imperio, corrigió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ninguno de los dos vio la tormenta que se avecinaba justo fuera de su jaula dorada. Una tormenta con nombre, título y una furia que haría que las batallas corporativas de Damian Blackwood parecieran un juego de niños. Lo primero que le impactó fue el olor estéril del antiséptico. Era un olor que el juez Arthur Vance asociaba con las declaraciones y las salas de pruebas, no con el nacimiento de sus nietos. Atravesó las puertas automáticas del St. Jude con su maletín de cuero en la mano, con su traje a medida impecable a pesar del frenético viaje a través del país. La conferencia judicial en Chicago había terminado, pero una inquietud consciente, la intuición de un padre tan aguda como un fragmento de cristal, lo había obligado a tomar el primer vuelo de regreso a Nueva York, ignorando los mensajes tranquilizadores de su hija. Se acercó a la recepción de la sala de maternidad, y su presencia provocó un silencio inmediato entre el personal que charlaba. A sus 65 años, el juez Vance poseía un aura de autoridad tranquila y formidable, forjada por 30 años en la magistratura. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, su mirada firme y penetrante. No alzó la voz. Nunca lo necesitó. «Vengo a ver a Vance Blackwood», dijo con tono tranquilo, pero sin dejar lugar a dudas. La recepcionista, una joven llamada Chloe, se sonrojó mientras buscaba la información de su hija. Sus dedos tecleaban torpemente. «Señor, la señora Blackwood está en quirófano. Una cesárea de urgencia». A Arthur se le heló la sangre. La intuición había sido una sirena de alarma, y su marido, Damian Blackwood, Chloe, bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «No hemos podido localizarlo, señor. Llevamos horas intentándolo». El rostro del juez permaneció impasible, una máscara de neutralidad judicial, pero en su interior comenzaba a arder una ira fría y controlada. Había visto de primera mano la ambición de Damián. Siempre había temido que algún día eclipsara su humanidad. «¿En qué quirófano?», preguntó. No esperó la respuesta. Caminando con determinación por el pasillo, que separaba al personal del hospital como el mar rojo, encontró la sala de espera quirúrgica, una pequeña y lúgubre habitación donde una enfermera frenética, Grace, intentaba hacer otra llamada. Levantó la vista, con el rostro marcado por el agotamiento y el miedo.
¿Es usted de la familia?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Soy su padre, dijo Arthur con voz grave. Cuénteme todo ahora mismo. Durante los siguientes 5 minutos, la enfermera Grace le contó toda la pesadilla. Las horas de llamadas sin respuesta, la angustia de Elara, el repentino accidente, los latidos vacilantes del bebé, la alarma de emergencia y la desesperada carrera hacia el quirófano. Ella no dejaba de llamarlo. Grace terminó con los ojos llenos de lágrimas. Justo antes de que la anestesiaran, susurró su nombre. El juez Vance se quedó completamente inmóvil, con el maletín bien agarrado en la mano. La rabia ardiente se había convertido ahora en un infierno silencioso y al rojo vivo. Su hija, su única hija, la brillante y amable joven que había renunciado a una prometedora carrera en la conservación de arte para apoyar el sueño de ese hombre, yacía en una mesa de operaciones, luchando por su vida y la de sus hijos, completamente sola. Se volvió hacia la enfermera. «Dame su teléfono». Grace dudó un momento y luego se lo entregó. Arthur se desplazó por el registro de llamadas. Damian, 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 Damian. Docenas de llamadas, todas sin respuesta. Entonces vio los mensajes de texto. El ritmo cardíaco del bebé se está bajando. Están hablando de una cesárea. Por favor, llámame. Damian, tengo miedo. Te necesito. Damian, por favor. Los médicos están preocupados. Te necesito. Y el último, enviado por la propia enfermera Grace. Están llevando a tu esposa a una cesárea de emergencia. Su vida está en peligro. Llama a St. Jude's inmediatamente. Ese mensaje había sido enviado hacía 47 minutos. Arthur apretó el pequeño dispositivo con los nudillos blancos. En su sala de audiencias había presidido casos de fraude, robo y violencia. Pero esto era un crimen del alma, una traición tan absoluta que desafiaba cualquier definición legal. Miró a la enfermera Grace con ojos de granito. Necesito el nombre de su empresa y su ubicación. Si no lo sabe, lo averiguaré. Su voz era mortalmente tranquila. Pero antes de hacerlo, necesito ver a mi hija y a mis nietos en cuanto salgan de esa habitación. En ese momento, las puertas de la sala de operaciones se abrieron de par en par. La doctora Albright salió, con la bata salpicada de sangre y el rostro sombrío. Se bajó la mascarilla y el cansancio se reflejó en cada uno de los rasgos de su rostro. Juez Vance, dijo, reconociéndolo de un evento benéfico. Soy la doctora Albright. Arthur la miró a los ojos, sin pestañear. Mi hija, tuvimos que realizar una histerectomía para detener la hemorragia, dijo la doctora, con voz cargada de pesar. Perdió mucha sangre. Estuvo en estado crítico durante un tiempo, pero ahora está estable. La están trasladando a la UCI. Una histerectomía. Damian no solo le había arrebatado su amor y su dignidad, su ausencia le había costado la posibilidad de tener más hijos. La irrevocabilidad de la situación era abrumadora, y los bebés, Arthur preguntó, con la voz cargada de una emoción que rara vez se permitía mostrar. La expresión de la doctora Albright se suavizó por primera vez. 3 milagros, 2 niños y una niña. Son pequeños, pero luchadores. Están en la NICU. Arthur sintió un alivio tan intenso que casi le hizo doblar las rodillas. Tenía 3 nietos. Aro estaba vivo. La tormenta había pasado, pero los escombros permanecían, y alguien tenía que rendir cuentas por los daños. Le devolvió el teléfono a la enfermera. Ya no lo necesitaba. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Gracias, doctor, dijo, recuperando su compostura, fría y absoluta. Veré a mi hija y luego veré a mis nietos. Después de eso, hizo una pausa y dirigió la mirada hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad, donde un hombre celebraba su propia traición. Voy a ocuparme de un asunto personal. El médico y la enfermera intercambiaron una mirada. Habían visto familias afligidas, familias enfadadas, familias desesperadas. Nunca habían visto nada parecido a la escalofriante y calculada calma del juez Arthur Vance. No era la mirada de un padre afligido, era la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. Markham, asistente del juez Vance y antiguo secretario judicial durante 15 años,
Era un hombre acostumbrado a recibir peticiones inusuales a cualquier hora. Había localizado testigos desaparecidos, desenterrado oscuros precedentes legales del siglo XIX y, en una ocasión, había organizado el transporte en helicóptero de una prueba clave. Pero la llamada que recibió del juez aquella noche era diferente. La fría furia en la voz de su jefe era algo que solo había oído 2 veces antes, y en ambas ocasiones precedió a la ruina total y absoluta de un funcionario público corrupto. El juez Markham había dicho con una voz como el crujir de un glaciar: «Damian Blackwood, encuéntrelo ahora mismo». Markham tardó menos de 10 minutos. Un rápido rastreo de la tarjeta de crédito de Damian, una llamada discreta a un contacto en la compañía de crédito, y tuvo la respuesta. «El Gilded Lily, señor. Un cargo de $200 en champán abierto hace 20 minutos». El juez Vance estaba de pie en el pasillo estéril, mirando a través del cristal 3 incubadoras increíblemente pequeñas. Liam, Ava y Noah, sus nietos. Acababa de llegar de la UCI, de la cabecera de su pálida e inconsciente hija, una maraña de tubos y cables, sus únicos compañeros. El contraste entre su lucha por la vida y la celebración con champán de Damien era un abismo de depravación tan profundo que Arthur sintió un temblor de odio puro y sin adulterar. Se apartó de la ventana. «Voy para allá», le dijo a Markham. «Reúnete conmigo allí. No intervengas, solo espérame fuera». El trayecto hasta el Lily Dorado fue que una sucesión borrosa de semáforos rojos y paisajes urbanos. Arthur se sentó en la parte trasera de su coche, sin ver nada de eso. Estaba revisando las pruebas en su mente, ordenando los hechos, preparando su caso. El crimen de negligencia humana, abandono emocional, profunda traición. La sentencia, destrucción total. Al llegar, vio a Markham esperando bajo el discreto toldo iluminado del restaurante. Markham, un hombre corpulento, con una expresión de preocupación permanente, se limitó a asentir y abrir la puerta. El juez Vance entró en el Gilded Lily. El maître se movió para interceptarlo, con una expresión que era una mezcla de cortesía profesional y esnobismo ensayado. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reserva, Arthur?» Vance se limitó a mirarlo. No mostró ninguna placa ni alzó la voz. Simplemente miró a los ojos al hombre, y en su mirada había todo el peso de la ley de la ira paterna y de un poder que el Matraí solo podía comprender vagamente. El hombre instintivamente dio un paso atrás. Damian Blackwood, el juez, declaró. No era una pregunta. El Mater se tragó la mesa de la esquina. Sir Arthur atravesó el silencioso comedor. Los comensales detuvieron los tenedores a medio camino de la boca, sintiendo el repentino cambio en la atmósfera, la llegada de un frente frío. Y entonces los vio. Damien e Isabel inclinados uno hacia el otro, riendo. Isabel admiraba el diamante de su dedo, sosteniéndolo a la luz de las velas. Damien estaba sirviendo más champán, con el rostro sonrojado por el triunfo y la arrogancia. Parecía un rey inspeccionando su nuevo reino. El juez Vance llegó a su mesa. No habló. Se limitó a quedarse allí de pie, como un espectro silencioso e imponente del juicio. Damien levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al reconocer quién estaba ante él. La confusión y luego la irritación se reflejaron en su rostro. «Arthur», dijo, forzando un tono cordial, «¿qué diablos haces aquí? Creía que estabas en Chicago». «Mis planes han cambiado», dijo Arthur, con una voz tan baja que resultaba más amenazadora que cualquier grito. Sus ojos no estaban fijos en Damien, sino en el diamante de 7 quilates que Isabel dijo Arthur, con una voz tan baja que resultaba más amenazadora que cualquier grito. Sus ojos no estaban fijos en Damien, sino en el diamante de 7 quilates que lucía Isabel en la mano. Luego miró a Isabel, recorriendo su cuerpo con una mirada desdeñosa y fría que hizo desaparecer su sonrisa. «Esta es una cena privada», dijo Damien, cada vez más molesto. Empezó a levantarse. «Sea lo que sea, puede esperar». «Siéntate, Damien», ordenó Arthur. Las palabras fueron suaves, pero golpearon a Damien como una fuerza física, y éste se hundió en su asiento. Isabel, recuperando la compostura, adoptó una actitud ofendida.
Disculpe, ¿quién es usted? Está interrumpiendo nuestra celebración. Arthur finalmente le prestó toda su atención. Soy el juez Arthur Vance, dijo, dejando que el título flotara en el aire. Y ustedes están celebrando sobre las cenizas de la vida de mi hija. Damien palideció. ¿De qué está hablando? ¿Lara está bien? La pregunta fue una reflexión tardía, una pieza de programación social. Bien, el juez Vance repitió la palabra como si fuera un objeto extraño. Déjeme ser preciso. A las 8:17 p.m., mientras usted brindaba por su futuro, Ara se sometía a una cesárea de emergencia debido a complicaciones por una preeclampsia grave, probablemente agravada por un estrés emocional agudo. A las 8:34 p.m., mis 3 nietos nacieron 2 meses antes de tiempo. Actualmente se encuentran en la unidad de cuidados intensivos neonatales, luchando por cada respiro. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en sus ojos, clavándose en los de Damien. Todo el restaurante estaba ahora en silencio, observando cómo se desarrollaba el drama. A las 8:52 p.m., el juez continuó, bajando aún más la voz, que se convirtió en una cuchilla de hielo. Los médicos le practicaron una histerectomía para evitar que se desangrara en la mesa de operaciones. Está inconsciente en la UCI. Nunca volverá a tener otro hijo. Tus hijos y tu hija pueden crecer sin madre. ¿Y tú? Tú pedías champán. El color desapareció por completo del rostro de Damien. Miró a Isabel, que estaba mirando fijamente al juez, con una expresión que era una mezcla de conmoción y frío cálculo. Esta no era la ruptura limpia que le habían prometido. Era un desastre. Yo no lo sabía. Damian tartamudeó, su arrogancia derrumbándose en una patética autoconservación. Mi teléfono estaba en silencio. Era una reunión importante. No me mientas, Arthur siseó, rompiendo por primera vez su férreo control. He visto las docenas de llamadas. He visto los mensajes de texto rogándote que vinieras. No las perdiste, las ignoraste. Dio un paso más cerca, inclinándose y bajando la voz. Ahora, un susurro destinado solo a Damien e Isabel. Tomaste una decisión. Tú elegiste esto, Bubble, dijo, señalando con desprecio el anillo que llevaba tu esposa y tus hijos. Se enderezó. Su calma judicial regresó, pero ahora era más fría, aterradora en su irrevocabilidad. Así que esto es lo que va a pasar, dijo el juez Vance, con su voz recuperando su tono normal y mesurado, que de alguna manera resultaba más aterrador. Le quitarás ese anillo del dedo, pagarás tu cuenta, saldrás de este restaurante y no te acercarás a menos de 150 metros de ese hospital. No intentarás ponerte en contacto con el Lara ni con los niños. Por la mañana se dictará una orden de alejamiento. Todos tus activos, todas tus opciones sobre acciones, todas tus sociedades ficticias serán congelados a la espera de un acuerdo de divorcio que supervisaré personalmente. Descubriré todos los secretos sucios de tu negocio. Y te aseguro que un hombre capaz de hacerle esto a su familia tiene secretos sucios. Desmantelaré tu vida, Damien. La desmantelaré pedazo a pedazo hasta que lo único que te quede sea el recuerdo de esta comida. Miro a Isabel. Y tú puedes quedarte con él, con el cascarón vacío que quedará. Enhorabuena por tu compromiso. Con eso, el juez Arthur Vance se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta, dejando un cráter de silencio a su paso. Damien se quedó allí paralizado mientras todos los ojos del restaurante se clavaban en él. Su imperio, su futuro, su imagen cuidadosamente construida, todo había sido destruido en menos de 3 minutos. Isabel se quitó lentamente y deliberadamente el anillo de diamantes del dedo y lo dejó sobre la mesa. El anillo cayó con un suave ruido junto a la botella de champán medio vacía. Me dijiste que estaba todo arreglado, dijo ella, con voz desprovista de cualquier calor. Me dijiste que ella era el pasado. Se levantó, alisándose el vestido carmesí. No tienes ni idea del tipo de hombre con el que te has metido al enfrentarte a Damien, y no voy a quedarme aquí para que me alcance la onda expansiva. Se marchó sin mirar atrás, dejando a Damien Blackwood completamente solo entre las ruinas de su gran proyecto, con el anillo olvidado burlándose de él desde el impoluto mantel blanco.
Los días siguientes fueron una nebulosa de olores antisépticos y el suave y rítmico zumbido de los ventiladores. Ara entraba y salía del estado de conciencia en la UCI, con su cuerpo convertido en un campo de batalla de incisiones en proceso de curación y traumas persistentes. Su padre era una presencia constante y sólida a su lado. No era un hombre efusivo, pero su silenciosa vigilia era un salvavidas. Le leía las noticias financieras con su voz tranquila, un ancla familiar en la niebla del dolor y la medicación. Cuando ella finalmente estuvo lo suficientemente lúcida como para comprender, él le contó todo. No le ocultó ningún detalle, no porque quisiera hacerle daño, sino porque sabía que la verdadera curación solo podía comenzar desde la base sólida de la verdad, por brutal que fuera. Le habló de la propuesta, del anillo, de la celebración. Le habló de la hiperectomía. Ara escuchó. Lágrimas silenciosas le recorrían las sienes y le caían sobre el pelo. Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd de la vida que creía tener. La traición era tan inmensa, tan cinematográfica en su crueldad, que parecía irreal. Pero el dolor en el abdomen y el vacío donde antes estaba su útero eran pruebas irrefutables. Cuando su padre terminó, ella giró la cabeza para mirarlo, con los ojos claros por primera vez en días. El dolor estaba ahí, profundo, insondable. Pero debajo de él, algo más se agitaba. Un destello del acero de su padre. Los bebés, susurró con voz ronca. Son preciosos, dijo Arthur. Una sonrisa genuina adornó sus labios por primera vez. Son pequeños, Liam es luchador, Noah es tranquilo. Y Ava tiene tus ojos, son luchadores. Ara, igual que su madre. Ese fue el momento en que se produjo el cambio. Pensar en ellos, en sus hijos, no en los hijos de ellos, fue como un fuego clarificador. Su propósito ya no era ser la esposa comprensiva de Damien Blackwood, era ser el escudo inquebrantable de Liam, Ava y Noah. Quiero verlos, dijo con una nueva fuerza en su voz. Tan pronto como estuvo lo suficientemente estable, llevaron su cama al NICU. Al verlos, tres pequeños seres perfectos en sus cajas de plástico transparente, con el pecho subiendo y bajando con heroico esfuerzo, Ara sintió un amor tan feroz y primitivo que eclipsó cualquier otra emoción. Quemó los últimos vestigios de la mujer débil y desconsolada que había sido. Puso la mano sobre la incubadora de Liam. Ahora caían libremente lágrimas de otro tipo. No eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de determinación. Mientras tanto, Damien Blackwood estaba descubriendo el verdadero significado de la frase conmoción y pavor. El juez Vance no era un hombre de amenazas vanas. A las 9:00 a.m. de la mañana siguiente al enfrentamiento en el restaurante, las cuentas personales y comerciales de Damien fueron congeladas por una orden judicial de emergencia que citaba la posible disipación de los bienes conyugales en espera del divorcio. Se le revocó el acceso al jet corporativo. Sus tarjetas de crédito de la empresa fueron rechazadas. Llegó a la reluciente sede de Blackwood Industries y se encontró con dos abogados de rostro severo de un bufete del que nunca había oído hablar, el bufete de Vance, esperando en el vestíbulo. Le entregaron los papeles del divorcio y una orden de alejamiento temporal que le prohibía acercarse a menos de 150 metros de Ara. Los niños o su residencia principal, la casa que siempre había considerado suya. Intentó defenderse. Llamó a su propio equipo de abogados de alto nivel, un grupo de tiburones corporativos especializados en adquisiciones hostiles. Al principio se mostraron confiados. No te preocupes, Damien, le dijo por teléfono su abogado principal, Marcus Thorne. Se trata de un clásico exceso emocional. Conseguiremos que se anulen estas órdenes judiciales antes de que termine la semana. Pero habían subestimado a su oponente. El juez Vance no era solo un padre, era un maestro estratega del derecho. No jugaba, era el dueño del tablero. Cada moción que presentaba Marcus Thorne era respondida con una contramoción impecablemente documentada y que citaba precedentes oscuros pero inexpugnables. El caso fue asignado a un juez conocido por su rigurosidad en materia de ética,
contemporáneo de Vance, y que le tenía en gran estima. Los abogados de Damian, acostumbrados a fanfarronear e intimidar, se vieron empantanados en un lodazal legal, superados en cada jugada. La prensa se enteró de la historia. Comenzó como un rumor en las páginas de Sociedad. El magnate tecnológico Damian Blackwood y Eris Elara Vance se separan de forma impactante, pero rápidamente se intensificó. Fuentes anónimas comenzaron a filtrar detalles. Salió a la luz la historia de un director ejecutivo que celebraba con su nueva prometida mientras su esposa casi moría al dar a luz a sus trillizos. La narrativa era venenosa. Las acciones de Blackwood Industries, que se habían disparado con la noticia de la fusión, comenzaron a caer. La junta directiva, ya nerviosa por el alto precio de la adquisición, empezó a ponerse nerviosa. Damian, encerrado fuera de su casa y viviendo en un hotel, estaba en estado de incredulidad. Su vida se desmoronaba a una velocidad aterradora. Isabel había desaparecido. Sus llamadas no obtenían respuesta. Ella había visto el iceberg y había tomado el primer bote salvavidas, dejándolo a él para que se hundiera con el barco. Hizo un intento desesperado por eludir la fortaleza legal. Fue al hospital con la esperanza de apelar directamente a Ara. Pensó que si ella pudiera verlo, si pudiera explicarle, podría volver a ganarse su favor. Ni siquiera pasó de la recepción. Un guardia de seguridad privado, un hombre enorme contratado por el juez, se interpuso en su camino. El señor Blackwood, el guardia, dijo con voz cortés pero firme: «No se le permite entrar en las instalaciones. Soy el padre de esos niños. Mi mujer está en ese hospital». Damian se enfureció, perdiendo por fin la compostura. «Señor», dijo el guardia impasible, «según este documento legalmente vinculante, sus derechos parentales están pendientes de revisión judicial y su mujer ha solicitado una orden de protección permanente. Tiene que marcharse». Derrotado y humillado, Damian se retiró. Mientras estaba de pie en la acera, observando el hospital donde la familia que había abandonado estaba protegida de él, la fría realidad finalmente comenzó a calar en él. No se trataba de un revés temporal, era un acontecimiento de extinción. Había iniciado una guerra con un hombre que nunca había perdido ninguna, y le había dado lo único que un hombre como el juez Vance nunca podría perdonar: una razón para luchar. No por justicia, sino por sangre. Por primera vez en su vida, Damian Blackwood se sentía impotente. El poder había sido su religión, la moneda con la que medía su propio valor y el de todos los que le rodeaban. Ahora sus cuentas estaban congeladas, su reputación estaba por los suelos y su camino se veía bloqueado a cada paso por la fortaleza invisible e impenetrable erigida por el juez Arthur Vance. El juez no luchaba como un especulador corporativo, luchaba como un maestro patólogo, diseccionando meticulosamente la vida y los negocios de Damian en busca de cualquier signo de enfermedad. Y la encontró. La primera ficha en caer fue la fusión. La empresa rival, asustada por la inestabilidad y la prensa tóxica que rodeaba a Blackwood Industries, invocó una cláusula de cambio adverso significativo en su acuerdo. El acuerdo, que iba a ser el mayor logro de Damian, se derrumbó de la noche a la mañana. Las acciones de Blackwood Industries se desplomaron, arrasando con miles de millones en valor de mercado. La junta directiva, que antes adoraba a Damian, ahora afilaba sus cuchillos. Pero al juez Vance no solo le interesaban las repercusiones públicas. Estaba indagando más profundamente en los cimientos del éxito de Damian. Contrató a un equipo de contables forenses, los mejores del sector, y les dio rienda suelta para que investigaran las finanzas de Blackwood Industries. Mientras tanto, Ara reconstruía lentamente su vida. Le dieron el alta del hospital y se mudó con sus 3 preciosos bebés a una hermosa y segura casa de piedra rojiza que su padre tenía en la ciudad. Un equipo de enfermeras la ayudaba, pero ella insistía en hacer todo lo que podía por sí misma. Las tomas nocturnas, los cambios de pañales, el suave balanceo que calmaba a un bebé que lloraba. Estos actos sencillos y agotadores eran un bálsamo para su alma herida. La mantenían con los pies en la tierra. Le recordaban lo que era real. Su padre la visitaba todas las noches.
Se cambiaba la toga de juez por un suéter suave y se sentaba en el suelo haciendo ruidos suaves a sus nietos, con el rostro severo transformado por el amor de un abuelo. Durante una de estas visitas, se sentó con Aara en la tranquila sala de estar después de que los bebés se durmieran. Hemos encontrado algo. Aara, dijo con voz seria, abrió su maletín y sacó un expediente. ¿Recuerdas la inversión inicial anónima que permitió a Damien lanzar su empresa hace 10 años? El $1.000.000 que le permitió despegar. Ara asintió. Por supuesto, los llamaba sus ángeles de la guarda. Pasó años tratando de averiguar quiénes eran para poder darles las gracias. Arthur deslizó un documento por la mesa de centro. Era una confirmación de transferencia bancaria desde una cuenta numerada suiza con fecha de hace 10 años. El destinatario era la recién constituida Blackwood Industries. El dinero, dijo Arthur con delicadeza, procedía de tu fondo fiduciario. Hice la inversión en tu nombre. Eras joven y estabas muy enamorado, y vi lo mucho que significaba su sueño para ti. También sabía que él era demasiado orgulloso para aceptar el dinero si sabía que procedía de ti o de mí. Así que lo hice de forma anónima. Quería que tuvieras una participación en su éxito, una red de seguridad secreta. Agra se quedó mirando el documento y el mundo volvió a tambalearse. La base misma de su imperio, el ángel de la guarda que él había mitificado como testimonio de su propia brillantez y destino, era ella. Él había construido su reino con el dinero de ella, mientras la veía como un accesorio doméstico de su grandeza. La ironía era tan amarga que le daba náuseas. Él nunca lo supo, susurró. Nunca, confirmó su padre. Y ese es nuestro jaque mate. Este descubrimiento convirtió la batalla legal de un divorcio complicado en un caso de fraude financiero masivo. Damien había aprovechado esa inversión inicial para crear una empresa multimillonaria, todo lo cual era técnicamente propiedad conyugal procedente de los activos premaritales de Ara. La mentira no era solo personal, era fundamental para toda su identidad corporativa. La noticia se la comunicaron a Damien sus propios abogados, que ahora le aconsejaban que se conformara con las migajas que pudiera conseguir. Estaba en su lúgubre habitación de hotel, una sombra de lo que había sido. Había perdido peso, sus trajes caros le quedaban grandes y tenía los ojos permanentemente inyectados en sangre. La rabia que sentía era monumental. Estaba tan seguro de su propio genio, de la narrativa que él mismo había creado. Descubrir que todo su ascenso había sido financiado por la misma mujer a la que había descartado, orquestado por el hombre que ahora lo estaba destruyendo, fue un golpe psicológico del que nunca se recuperaría. En un ataque de furia delirante y desesperada, localizó a Isabel Croft. La acorraló cuando salía de su oficina y la agarró del brazo. «Tienes que ayudarme», le suplicó con voz quebrada. «Dile a la prensa que todo esto es un malentendido, una mentira inventada por un anciano vengativo». Isabel miró con disgusto la mano que él tenía sobre su brazo y se liberó de un tirón. Sus ojos gélidos no mostraban ni una pizca de compasión, solo desprecio. «Ayudarte, Damien. Eres radioactivo», se burló ella. «Eres un chiste. ¿De verdad creías que me interesabas? Me interesaba tu poder, tu nombre, tu puesto en la mesa. Ya no tienes nada de eso. Solo eres un hombre que abandonó a su mujer mientras se moría». Se inclinó hacia él y le susurró con voz venenosa. «Lo peor no es lo que hiciste, querido. Es que te pillaron. Fuiste descuidado y no me sirven los hombres descuidados». Se dio la vuelta y se alejó, con sus tacones resonando en el pavimento como los últimos segundos de su vida. Ese fue el golpe final. La última persona que él creía que era su aliada acababa de confirmar lo que el mundo ya sabía. Él no era nada sin su poder, y su poder había desaparecido. Volvió tambaleándose a su hotel, abrumado por la realidad de su situación. No solo había perdido a su esposa y a su familia, se había perdido a sí mismo. Todo el edificio de Damien Blackwood, director ejecutivo de Titan Visionary, había sido un fraude, y el juez Arthur Vance acababa de arrancar la piedra angular. La mañana de la vista final amaneció fresca y despejada.
En las horas tranquilas antes de que la ciudad despertara, Ara se quedó en la puerta de la habitación de los niños, como un centinela silencioso, observando el suave subir y bajar de tres pequeños pechos. Liam, incluso dormido, tenía el puño cerrado en señal de desafío. Eva estaba serena, con sus pequeños labios fruncidos en una sonrisa de soñadora. Y Noah, su tranquilo y vigilante niño, dormía con un brazo sobre la cabeza en perfecta rendición. Eran su trinidad, su razón, los anclajes que la habían mantenido firme durante la tormenta. Eran la vida que se había forjado en el crisol de su casi muerte y la traición definitiva de Damien. Oyó unos pasos suaves detrás de ella y se volvió para ver a su padre, ya vestido con un elegante traje oscuro, sosteniendo 2 tazas de café. Le pasó una, con la mirada siguiendo la de ella hacia las cunas. Durante 30 años en el estrado, Arthur Vance dijo con voz grave y suave: «He visto lo peor de la humanidad, la codicia, la violencia, el engaño, pero también he visto lo que viene después, la resiliencia, la obstinada y hermosa negativa a dejarse quebrantar. Eso es lo que veo cuando te miro, Ara». Ara tomó un sorbo del café caliente, cuyo calor le proporcionó un pequeño consuelo frente al frío que se avecinaba. «No estoy nerviosa», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la veracidad de la afirmación. «Pensé que estaría enfadada o triste, pero solo me siento tranquila, preparada». «No se trata de venganza», afirmó Arthur, leyendo su mente, como siempre había hecho. «La venganza es un fuego que consume a quien lo enciende. Se trata de justicia. Se trata de garantizar que los cimientos que construyes para estos niños se asienten sobre roca sólida, no sobre las arenas movedizas del legado de un mentiroso. Él construyó todo su mundo sobre arenas movedizas». Todos murmuraron, apartando la mirada de la guardería y dirigiéndola hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo. «Simplemente no me di cuenta de que yo era la arena». «No», la corrigió su padre, colocando una mano firme sobre su hombro. «Tú eras la base sobre la que él construyó. Hoy simplemente reclamas lo que es tuyo». Sus palabras se asentaron en su corazón, no como un grito de guerra, sino como una simple declaración de hechos. Ella no era una víctima que buscaba venganza. Era una fundadora, una creadora, que regresaba para reclamar lo que le pertenecía por derecho. Terminó su café, dejó la taza vacía y fue a prepararse. Eligió un vestido sencillo y elegante de color azul marino, del color del acero y las aguas profundas, una armadura silenciosa para la batalla final. Ni siquiera tendría que luchar. La sala de audiencias era una cámara estéril e impersonal, diseñada para eliminar la emoción de los procedimientos legales, pero el aire estaba cargado de ella. La tensión irradiaba de la pequeña mesa donde Damien estaba sentado junto a su abogado, Marcus Thorne. Damien parecía un hombre vaciado por dentro. Su traje, antes impecable, estaba arrugado. Su rostro era una máscara demacrada y cenicienta, y el fuego arrogante de sus ojos había sido sustituido por el vacío apagado y atormentado de un hombre que miraba fijamente al abismo que él mismo había creado. Thorne parecía menos un tiburón legal y más un hombre resignado a presenciar la ejecución pública de su cliente. Aga entró, flanqueada por el equipo legal de su padre, liderado por una formidable socia principal llamada Diana Albright, una mujer cuyo nombre Ara había elegido por su resonancia de fuerza y liberación. Ara no miró a Damien, mantuvo la mirada al frente, con una postura perfecta y pasos mesurados y seguros. Era una reina entrando en su corte, y su tranquila dignidad era más ensordecedora que cualquier acusación. El proceso comenzó presidido por la jueza Eleanor Schmidt, una mujer famosa por su agudo intelecto y su total intolerancia hacia las teatralidades. Diana Albright comenzó su presentación con una voz tranquila y precisa, instrumento de destrucción. «Su señoría, hoy estamos aquí no solo para disolver un matrimonio, sino para rectificar un fraude tan profundo emocionalmente como económicamente». Las pruebas se presentaron en una gran pantalla para que toda la sala pudiera verlas. En primer lugar, los registros telefónicos de Ara.
Una cascada de llamadas salientes a Damian Blackwood, docenas de ellas con la hora exacta, aparecían junto a los datos del GPS del teléfono de Damian, que los situaban directamente en el Gilded Lily. Luego vinieron los recibos del restaurante, ampliados para que todos los vieran. Dom Perignon, 2745 p.m., menú degustación del chef para 2,558 en Sojitor's p.m. El cargo de la joyería por el anillo de 7 quilates se mostraba junto a una captura de pantalla del último y desesperado mensaje de texto de la enfermera Grace. Su esposa está siendo trasladada para una cesárea de emergencia. Su vida corre peligro. Damian se estremeció como si le hubieran golpeado físicamente. Se arriesgó a mirar a Arara, pero ella no le estaba mirando. Su mirada estaba fija en la pantalla, su expresión indescifrable, una máscara de fría determinación. Luego llegó el golpe final. Diana Albright presentó el informe de los contables forenses. Era una obra maestra de la arqueología financiera. En la pantalla apareció un diagrama de flujo complejo, pero claro, que rastreaba una transferencia bancaria de $1 millón desde una cuenta suiza hace 10 años. Una flecha indicaba que salía de la cuenta gestionada por Arthur Vance en nombre del fideicomiso privado de ARA. Otra flecha mostraba cómo llegaba de forma anónima a la cuenta bancaria de Blackwood Industries. El señor Blackwood ha pasado una década construyendo un mito sobre sí mismo, como un hombre que se ha hecho a sí mismo. Albright declaró con voz resonante y fría autoridad. A menudo hablaba de un inversor ángel guardián. La verdad, señoría, es que todo su imperio se construyó sobre la base de los bienes premaritales de su esposa, un imperio que trató de robarle junto con su dignidad. Mientras se preparaba para comenzar una nueva vida con otra mujer, Damian miró fijamente el diagrama de flujo, con la mente dando vueltas. La historia que se había contado a sí mismo, la narrativa que alimentaba su ambición, era una mentira. No era un genio elegido por el destino. Era solo un hombre que, sin saberlo, había cobrado el cheque de su esposa. El peso de cada comentario condescendiente que le había hecho, cada vez que había menospreciado su vida por considerarla menos importante que su trabajo, se abatió sobre él. Era un fraude. No era solo una conclusión legal, era una condenación existencial. Cuando llegó el momento de que Aera hablara, se puso de pie con una elegancia que pareció llenar la sala. Se giró y por primera vez miró directamente a Damian, obligando a sus ojos atormentados a encontrarse con los suyos. Una vez me dijiste que yo era tu jardín, Damian. Comenzó con voz firme. El lugar al que siempre volverías. ¿Lo recuerdas? En nuestra luna de miel dijiste, mi amor era la tierra en la que podías cultivar cualquier cosa. Me aferré a esas palabras. Cuidé ese jardín para ti. Lo regué con mi apoyo. Lo nutrí con mi fe en ti. Y sacrificé la luz del sol de mis propios sueños para asegurarme de que los tuyos florecieran. Pero ahora veo que no era tu jardín. Solo era la tierra, un recurso que se podía labrar y explotar sin cesar hasta que estuvieras listo para venderlo por uno nuevo, más glamurosa. Las lágrimas de pura y patética autocompasión comenzaron a correr por el rostro de Damian. El Lara las vio y apretó la voz, adquiriendo un poder justo y escalofriante. Mientras yo estaba en una estéril cama de hospital, con mi cuerpo destrozado para traer a tus hijos al mundo, tú estabas en una cabina de terciopelo brindando por tu éxito. Cada contracción que sentí, cada momento de miedo, cada llamada desesperada que hice y que tú ignoraste, tú lo elegías a él, tu ambición por encima de nosotros. No solo me abandonaste en mi hora más oscura, lo orquestaste, elegiste el anillo por encima de tus votos, el champán por encima de mi dolor. Intentaste echar sal en la tierra de mi vida para que nada pudiera volver a crecer allí. Casi lo consigues. Hizo una pausa, respiró hondo y no apartó la mirada de él. Pero cometiste dos errores fatales. Subestimaste la fuerza salvaje y feroz de una madre que lucha por sus hijos, y olvidaste que la tierra que descartaste tan descuidadamente tenía raíces profundas y poderosas.
Finalmente se volvió hacia el juez Schmidt. No pido venganza, su señoría. Esa es una moneda que él entendería, y yo ya no hablo su idioma. Pido un futuro limpio, seguro y protegido para mis 3 hijos. Un futuro basado en la verdad de lo que él nos quitó y lo que nos debe. Quiero recuperar mi tierra, señoría. No para dejarla en el abandono y la amargura, sino para cultivarla y convertirla en un mundo digno de mis hijos. Se sentó. El silencio en la sala era profundo, solo roto por los sollozos silenciosos y entrecortados de Damien. La jueza Schmidt bajó la mirada desde su estrado, con una expresión de absoluto desprecio. Señor Blackwood, comenzó, con una voz que cortaba el aire como un fragmento de hielo. En 15 años en el estrado, he visto codicia e infidelidad, pero rara vez las he visto tan patológicamente entrelazadas con un grado tan asombroso de crueldad y cobardía. Lo que se ha presentado aquí hoy no es solo un incumplimiento de contrato, sino un caso de bancarrota moral tan profunda que es una mancha para este tribunal. Su sentencia fue una demolición rápida y brutal. A Ara se le concedió la custodia legal y física exclusiva de Liam, Ava y Noah. Se dictó una orden de alejamiento permanente. El acuerdo económico fue, como lo llamarían más tarde los periódicos, bíblico. Citando la evidencia incontrovertible de la financiación inicial, la jueza Schmidt otorgó a Ara el 75% de las acciones de Blackwood Industries, expulsando efectivamente a Damien de la empresa que había construido a costa de ella. La vivienda conyugal, todos los activos líquidos y una importante indemnización por daños y perjuicios fueron a parar a manos de ella. A Damien Blackwood solo le quedó lo justo para vivir, pero fue despojado de todo lo que le había definido: su poder, su empresa, su familia y su legado. Cuando se levantó la sesión, hizo un último y desesperado intento. «Ella», balbuceó, tambaleándose hacia ella. «Por favor». Arthur Vance se interpuso entre ellos como un muro silencioso e inamovible. No dijo ni una palabra. Simplemente le dirigió a Damien una última mirada, no de ira, sino de total irrelevancia. Era la mirada que se le da a un trozo de basura en la acera antes de pasar por encima. Ara pasó de largo, con la cabeza bien alta y sin mirar atrás. Ese fue el final más auténtico. No una confrontación final llena de ira, sino un borrado silencioso y completo. 2 años más tarde, el jardín de la casa de piedra rojiza de la ciudad era un derroche de vida y color. Liam, ahora un niño robusto con una sonrisa traviesa, perseguía mariposas con una pequeña red, y sus gritos de alegría llenaban el aire. Ava estaba sentada en una gran manta, con el ceño fruncido en intensa concentración, mientras disponía pétalos caídos en un mosaico sobre una pizarra. Noah, siempre observador, estaba sentado apoyado en un cojín, mirando a sus hermanos con ojos grandes e inteligentes. Ara estaba sentada en un banco, con un ordenador portátil abierto a su lado, pero su atención estaba puesta en sus hijos. Ahora era la célebre presidenta de la recién bautizada Vance Industries. Había pasado los últimos 2 años transformando la empresa, deshaciéndose de sus agresivas y desalmadas estrategias de adquisición y dedicando sus recursos a innovaciones éticas en tecnología sostenible y atención sanitaria basada en la inteligencia artificial. La empresa era más rentable y respetada que nunca. La puerta del jardín se abrió y Arthur entró, con el rostro relajado y la sonrisa tranquila de un abuelo cariñoso. Abrazó a Liam con fuerza antes de sentarse en el banco junto a Ara. La junta directiva aprobó el proyecto de diagnóstico pediátrico con IA. Ella se lo contó con un tono de orgullo en su voz. Dijeron que es el trabajo más significativo que ha hecho la empresa. Es porque la empresa por fin tiene alma. Arthur dijo mientras observaba a Ava mostrarle a Noah un pétalo rojo especialmente vibrante. Tú le diste una. Miró a su hija, la mujer segura y serena en la que se había convertido. Esa noche temí mucho por ti, pero debería haberlo sabido. Los árboles más fuertes son los que han resistido las tormentas más violentas. Ara miró el mundo que había construido, sus hijos prósperos, su trabajo con propósito, este jardín tranquilo y hermoso.
Había aprendido la lección más difícil de todas, que un jardín no es solo un lugar de refugio tranquilo, es un lugar de cultivo feroz y deliberado. Requiere arrancar las malas hierbas, remover la tierra y proteger los nuevos brotes con todo lo que uno tiene. Ella no era una flor en el jardín de otra persona. Ella era la jardinera. Esta era su tierra. Estas eran sus raíces. Y su futuro era una cosecha que ella misma había creado. La historia de Lara es un testimonio desgarrador de la profundidad de la traición, pero también es un poderoso himno a la resiliencia. Es un recordatorio de que, incluso cuando la vida que hemos construido con tanto cuidado se ve destrozada por las personas en las que más confiamos, poseemos una increíble capacidad para reconstruirla. Desde las profundidades de la desesperación en una solitaria habitación de hospital, encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para triunfar, protegiendo a sus hijos y recuperando su poder. Su viaje, guiado por la mano inquebrantable de su padre, nos muestra que la justicia no se trata solo de castigar. Se trata de restablecer el equilibrio y crear un nuevo futuro, más brillante y más fuerte que antes. Si el viaje de Ara hacia la justicia y su historia de amor feroz de madre te han conmovido, dale al botón me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la resiliencia y la fuerza que se puede encontrar en nuestros momentos más oscuros. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más historias apasionantes que exploran las complejidades de la vida, el amor y la lucha definitiva por lo que es correcto. ¿Qué parte de la intervención del juez Vance te ha resultado más satisfactoria?